Arco impulsa en la SER, Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca. Rivera Tour, sector empresarial, turismo, año de fundación 5 de noviembre de 2013. Gerente Jorge Camarero. Contactos www.riveratour.es. Teléfono 669-212-697. Jorge Camarero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de uno de los sectores que a mí más me gustan, por supuesto, pero que además en esta tierra es uno de los sectores pujantes en este momento y que además tiene todavía mucho por explorar y mucho por descubrir: el turismo. El turismo y Rivera Tour, que es el negocio y la empresa de Jorge, que yo creo que es algo más que un hijo, diría, porque la gestación fue de años. Es un proyecto que, si ya eres joven, todavía más joven nace, ¿no? En tu cabeza, en tu ilusión. Cuéntanos un poco cómo fueron los orígenes, porque yo creo que puede ser muy representativo de lo que para un emprendedor es su propio proyecto. Bueno, es llamativo porque en mi caso sí que de algún modo u otro me he visto empujado a hacer lo que hago por las diferentes circunstancias de mi vida. Empecé muy jovencito viajando porque mis padres reservaban siempre algún momento del año para poder viajar por Europa, y entonces, bueno, pues yo me planteé el hecho de tener mis estudios universitarios enfocados en el turismo. Lo que no quita es que luego, bueno, pues viajando, conociendo ciertos lugares de Europa, siempre he visto relación con el vino. Y uno de estos lugares fue Oporto, donde descubrí una actividad que a mí me resultaba muy interesante para la Ribera del Duero, puesto que aquí no se daba, que es el hecho de dar una cierta asistencia en idiomas para aquellos visitantes que llegasen hasta una zona como la nuestra, complicada de llegar, complicada de encontrar esa asistencia en otros idiomas y complicada de encontrar también la figura del guía. Entonces, bueno, pues comenzó así, y aunque comencé, ya digo, con una base de turismo dentro de mis estudios, pues luego la fui ampliando para poder sacar adelante este proyecto. Claro, los estudios tenían que ver con el turismo, pero ya la idea de que la empresa fuera propia y de no ser un asalariado también nace por aquella época. Yo he pasado por muchas figuras laborales. Entonces, sí, 2009 fue exactamente cuando empecé en Oporto, vi aquello, luego posteriormente volví a Aranda, estuve trabajando incluso como personal laboral en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, lo dejé para especializarme en los estudios de enología. Posteriormente hice un viaje a China, estuve un tiempo allí, volví. Al volver también estuve trabajando en bodega. Y ya cumpliendo los 30 años ya me planteé el hecho de trabajar por mi cuenta enfocado en ese proyecto, que por otra parte ya había registrado hacía mucho tiempo como marca, hacía unos años, tenía ya su propia página web antes de empezar yo. Casi el proyecto me estaba empujando a mí a tener que empezar, porque el proyecto había empezado antes que mi propia actividad. Fíjate, teniendo en cuenta toda esta experiencia, incluso previa a ya dar el salto definitivo al emprendimiento, déjame que te haga una pregunta. ¿Se puede ser emprendedor también siendo asalariado y en otros tipos de experiencias laborales que no son exactamente la de tener tu propia empresa? Sí, es de hecho uno de los comentarios que se suelen tomar, la iniciativa de la persona dentro del ámbito laboral. Y seguramente haya muchas personas, como en mi caso, pues que tienen esa dificultad, ¿no?, de verse muy encorsetado en ciertas actividades. Entonces, sí, surge a la par. No quita que dentro del papel del asalariado se puede trabajar emprendiendo. Y de hecho, bueno, pues yo también paso por esas fases y no quita, claro, no depende solo de la persona que trabaja, sino de la persona que te emplea. Entonces, bueno, pues dependiendo del sector, quizás en ocasiones sea más sencillo salir adelante o menos cuando se tiene esa inquietud. Pero si se tiene, sí se puede adaptar a los diferentes ámbitos laborales. Bueno, Jorge, pues explícanos qué es Rivera Tour.
cuál es la idea que está detrás de todo esto, la idea que lo impulsó y cuál es su ahora mismo la propuesta, cómo está, cómo ves el futuro, qué proyecto tienes. ¿Qué es Ribera Tour? Ribera Tour, por hacer un sencillo análisis de la actividad complicado, es una asistencia turística al visitante que llega hasta una zona de viñedo como es la Ribera del Duero. Es decir, se necesitan, por decir así, asistencia en idiomas, se necesita también asistencia en el conocimiento de la zona, porque no es una zona que podamos describir como abierta al enoturismo en el 100%, siquiera en un porcentaje muy bajo. Hay empresas que se dedican a este sector. Y desde luego también el acercar a aquellas personas que desde sus residencias en cualquier lugar del globo terráqueo pues se interesan por nuestros vinos y por conocer dónde se producen esos vinos. Entonces es una fase desde que se ponen en contacto, tienes que hacer o expresar todo lo que pueden encontrar aquí, el intentar vender ese producto que es la Ribera del Duero y desarrollar luego aquí la asistencia, acompañándoles, visitando las bodegas. En la mayor parte de los casos se tiene que hacer un servicio de traducción en varios idiomas es interesante porque se conoce mucha gente y por otra parte también, aparte de que tú das esa información y acercas la Ribera del Duero a esa persona, recibes también una información excepcional de lo que esas personas fuera piensan de nuestra zona y creen que van a encontrar aquí, lo bueno y lo malo también. Ya. Intuyo que esto está absolutamente personalizado cliente a cliente, casi. Sí, yo empecé a trabajar hace poquitos meses con una empresa que también movía desde hacía tiempo estos tours, pero ya a nivel español. De hecho, yo este año estoy en mi casa, puedo decir, pero estoy trabajando mucho también en otras denominaciones de origen de España. Y es todo personalizado. Es decir, este tipo de cliente busca el lugar, busca el tipo de vino, busca el tipo de comida y tiene que hacerse siempre una labor personalizada. Es interesante también porque desde el ámbito laboral es complicado encontrar cómo introducir a esa gente. La gente, yo me acuerdo que cuando empezaba a comentar mi producto y mi actividad a hoteles, a restaurantes, etcétera, aquí en la zona, no lo entendían. Yeah. Y quien no lo entiende ahora es el visitante que llega hasta aquí. Dice, claro, ¿cómo es posible que un lugar como la Ribera del Duero no tenga esta figura de una forma más normalizada, digamos así? Porque yo más accesible también, entiendo, o sea, más abundante. Sí, más abundante, porque yo entiendo que o yo o pocos como yo ahora mismo están haciendo esta actividad en la Ribera del Duero. Entonces, pues es interesante, sí. ¿Hay proyectos de futuro? Porque ahora, como dices, estás diversificando actividad. Sí, sí, es que de hecho este 2016 ha empezado muy fuerte porque ya digo que estoy compaginando la actividad más enfocada a la Ribera del Duero junto con otra empresa específicamente que también se dedicaba a esto y está establecida en toda España. Y la verdad es que todo lo que yo he propuesto desde Ribera del Duero o que se tenía que hacer aquí, pues está saliendo todo adelante ya casi en este 2016. Una de las ideas era hacer excursiones diarias desde Madrid, o por lo menos en 2 ocasiones a la semana, mezclando gente. Venir, visitar la Ribera del Duero, volver, que es una cosa que hacía tiempo que quería hacer, ya está establecida, se está funcionando ya. Algunas otras actividades dentro de la Ribera del Duero que me gustaría meter, el tema quizás más interesante, más etnológico, como puede ser dentro de la etnografía los lagares, las bodegas subterráneas, etcétera, pues darlo más cabida, darlo más interés, disfrutarlo más. Y puedo decir que en este 2016 se está trabajando bien. Entonces, de cara al futuro, seguramente venga ligado a ese producto demandado, importante, que es el atraer gente desde el núcleo principal que hay de atracción de turismo, que es Madrid, en nuestro caso. En toda esta experiencia, en todo este proceso, este camino, esta historia, una clave emprendedora que haya resultado exitosa y irrenunciable que recomendarías a alguien que quisiera emprender? Yo entiendo que es la formación continua, en mi caso. Sí que es cierto que mi labor
es la de guía y es la de dar a conocer una serie de conocimientos, y esos conocimientos se tienen que renovar y se tienen que especializar. Yo comencé con una base universitaria de turismo, estudiando en Segovia, pero aparte de eso pues he tenido que formarme como guía oficial de turismo, he tenido que formarme en patrimonio, lógicamente he tenido que formarme en idiomas. Ahora mismo hablo 5 idiomas, por tanto, bueno, pues obviamente no son necesarios los 5 en el día a día, pero al menos tener la capacitación para hablar cuando se requiera en un momento dado, pues también llega a tener unos matices de calidad dentro del servicio, ¿no? Que no tengas que contar con que, bueno, necesitas tiempo, ¿no? Importante también, por ejemplo, estudié tema de transportes, capacitaciones de transportes, en tema de primeros auxilios con Cruz Roja, también un cursos de yacimientos arqueológicos, de psicología, de comportamiento emocional también, que es importante con el cliente. La rueda no para, ¿eh? Es difícil pararlo, y obviamente ya relacionado con la enología estudié el grado superior de viticultura y enología en San Gabriel, aquí en Aranda. Por tanto, bueno, pues dentro de mi caso, desde luego, no es difícil entender que la formación continua es fundamental en la figura del emprendedor. Jorge, como preguntamos siempre al rematar el diálogo, la entrevista, ¿qué te aporta ser socio de Gearco? Pues para mí no cabe duda de que yo he salido adelante con mis proyectos, y contento de ello, porque es algo que nadie me obliga a hacer, sino que yo mismo he querido desarrollar este proyecto, el hecho de que desde Gearco se facilite el contacto con muchas personas que te van haciendo girar esa rueda, te van ayudando a girar esa rueda para que vayas conociendo gente. En mi caso, desde luego, es muy claro el hecho de tener contacto con las personas, el facilitar el acceso a esos lugares como los restaurantes, las bodegas, en una zona, la nuestra, pues que no se caracteriza, ¿no?, por tener facilidad para llegar a estos sitios, o tienes que dar con la persona adecuada, tienes que personalizar quizás demasiado algún tipo de servicio. Entonces, tener ese trato directo es fundamental. Gearco lo facilita, y desde el ámbito, desde luego, del emprendimiento, a nivel de gestión, para mí fue importante también para hablar con gente a nivel jurídico, etcétera, y facilitarme esas herramientas para poder salir adelante en una actividad que, por otra parte, pues no es común, y la gestión obviamente tampoco es común ni fácil. Pues es esclarecedor escucharte, y seguro que lo ha sido también para, insisto, esas personas que están en otros momentos, en momentos previos al emprendimiento. Muchísimas gracias, Jorge, y estaremos pendientes. Nos apetece saber cómo va funcionando Ribera Tour. A vosotros, y desde luego muchas gracias por aproximar esta pasión que tenemos quienes hemos empezado nuestros proyectos al resto de la gente que nos escucha.